Para Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Administración Integral del Capital Humano, con la participación especial del doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, quien es contador público por la Universidad ISEC, licenciado en Derecho por la Universidad ISEC, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle, doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, consultor fiscal, financiero y legal en la iniciativa privada y en el sector público por más de 25 años. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a otro programa que, por supuesto, me siento muy contento, muy honrado de tener aquí la presencia de Jaime Flores, amigo mío. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A este programa, con este gran tema que nos vas a platicar, pero sobre todo, bueno, pues a ustedes que son los que nos escuchan, nos ven y bueno, pues que siempre nos dan la confianza de esta conducción y por supuesto, bueno, pues su tiempo. Mi querido Jaime, bienvenido a este programa. ¿Qué nos platicas de este tema de Administración Integral de Capital Humano? Y fíjate que, bueno, tú sabes, nos ha tocado compartir foros en algunas ocasiones, sí, platicar de subcontratación y a veces incluso desde puntos de vista diferentes que llegamos a tener. Y precisamente en ese mundo de la subcontratación, del outsourcing que le llegan a llamar, nos encontramos, uno de nuestros clientes es una empresa que se llama Gin Group, una empresa que se dedica precisamente a la subcontratación. Sí. Y ellos implementaron una especie de valor adicional a la subcontratación y le llaman Administración Integral del Capital Humano. Precisamente esa es la temática bajo la que ellos se manejan. El presidente del grupo es el contador Raúl Beiruti, a quien tú conoces también. Sí. Y bueno, él desarrolló todo un esquema, un sistema para que la subcontratación añadiera valores, para que mejoraran ciertas condiciones de los trabajadores. Y en alguna plática que tuvimos, él también es contador, especialista fiscal, pues comentamos y pusimos en la mesa la posibilidad de documentar el concepto, de hablar de estos temas que a todos nos interesan. A ver, platícanos, ¿cuál fue el origen? ¿Dónde dónde se empezó a romper un poquito este tema del outsourcing? Bueno, sabes que outsourcing como tal es un término que no existe en nuestra legislación. Ok, sí. Es un término que adoptamos de otras tecnologías financieras, fiscales y corporativas. Cuando lo trajimos a México se empezó a llamar trabajo en régimen de subcontratación, así es como está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Y en cierta forma, antes de que esto ocurriera, bueno, pues la subcontratación que no existía, el outsourcing, que en ese entonces era lo que prevalecía, se empezó a desvirtuar bajo distintas modalidades que tú conoces muy bien, ¿no? Las cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sindicatos y mil formas de que se desvirtuara la relación laboral. Y entonces lo que en esencia era una relación laboral se buscaba disfrazar con otras metodologías. Y bueno, esto normalmente va en detrimento de los derechos de los trabajadores y directamente también en perjuicio del fisco federal, ¿no? En sus distintas contribuciones. Entonces, bueno, ahí hay un rompimiento entre la pretensión de facilitar los conceptos y lo que realmente predominaba en la práctica. A ver, dame estas diferencias, por ejemplo. ¿Cómo cuántas formas tenemos jurídicas de contratar, por ejemplo, a un trabajador? Me imagino que la nómina tradicional, ¿no? Hay esquemas tradicionales, hay esquemas refiriéndonos a la subcontratación, sí, claro. Sí. Hay esquemas tradicionales en donde, bueno, yo lo único que hago es administrar el personal. Una de las características principales que yo debo considerar cuando hay una relación de subcontratación es que el trabajador es de quien presta el servicio. Yo soy la contratista, que así se denomina en términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Y entonces los trabajadores son míos y yo lo que hago es prestarle un servicio a aquel otro, al contratante que se llama mi cliente, con mis trabajadores y absorbiendo todas las cargas laborales y de seguridad social. La contratación tradicional que tú dices es, bueno, básicamente contratar al trabajador, pagarle el salario nominal que pactamos con él, no darle más prestaciones y ese costo trasladárselo al contratante, nos paga el salario, la seguridad social, los esquemas vinculados, las contribuciones locales, y eso es lo que se conoce como nómina tradicional.
En el proceso hay cosas que están permitidas, la misma ley lo contempla, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el 93 de la Ley de Renta, el Infonavit se apega prácticamente a los preceptos de la Ley del Seguro Social y bueno, en cada estado, cada entidad federativa tiene ciertos conceptos particulares que pueden o no entrar como costo del impuesto sobre nóminas. Entonces, hay algunos esquemas que permiten ciertas variaciones, ¿no? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, un régimen de tercerización con uno de subcontratación? Bueno, tercerización es un tema que como es un concepto que como tal lo manejan algunas empresas, tampoco existe en ley, ¿no? Sí. Subcontratación y tercerización son dos conceptos que difieren básicamente en que uno aparece en ley y el otro no. La tercerización no existe en ley. Sin embargo, hay empresas que dicen que hacen tercerización. Nosotros que estamos estudiando este tema, bueno, pues nos ponemos a ver quién ocupa el término de tercerización. Y, por ejemplo, la MESH, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, dicen que ellos hacen tercerización y entonces dicen que propiamente lo que hacen es absorber los trabajadores del otro, administrarlo ellos y luego suministrarlo. Y repercutirle los costos. O rentarle el personal. Así es. El tema es que ese concepto como tal no existe en la Ley Federal del Trabajo. Ahorita, este tema de outsourcing, ¿por qué la autoridad ha querido fiscalizarlo, regularlo? Yo imagino que habrá una etapa hasta de certificarlo, ¿no? Platícanos cómo ha evolucionado esto. Sí, hay una preocupación importante de la autoridad por regular a todas las empresas que suministran personal. ¿Por qué? Porque lo hacen en modalidades que muchas veces afectan los intereses del fisco. Bien. Si tú, por ejemplo, requieres trabajadores y yo digo, bueno, yo te los suministro, pero en lugar de darles el carácter de trabajadores, los disfrazo o hago una simulación en donde aparezcan como cooperativistas o como socios de una sociedad en nombre colectivo, de responsabilidad limitada, y te los suministro disminuyendo los costos laborales y de seguridad social, bueno, pues son conceptos que directamente afectan al fisco, ¿no? El fisco, no sé, desde 2010 quizá, desde 2008 quizá, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Infonavit, el Seguro Social han actuado de forma conjunta y han empezado a fiscalizar todo este tipo de esquemas que son ajenos a lo que establece el 15A de la Ley Federal del Trabajo. O sea, una cosa que habría que diferenciar es ese outsourcing como se entendía antes. Dame antes. Los elementos, por ejemplo, propios y legales del outsourcing. El outsourcing, bueno, el trabajo en régimen de subcontratación, el que existe en ley, dice el 15A, es un esquema en virtud del cual una persona que se llama contratista, con sus trabajadores, aceptando entonces que hay una relación laboral, le presta servicios a otro o ejecuta obras en favor de otro que se llama contratante. Bien. Y se tienen que reunir 3 condiciones para que se considere debidamente implementada este régimen. O sea, la primera es que si yo te suministro a ti personal, es en aras de satisfacer necesidades tuyas, pero en temas especializados y específicos. Limpieza, seguridad. A ver, explícame eso. ¿Qué es especializado o específico? Especializado es que yo tengo la aptitud o las capacidades para brindarte ese servicio. Yo soy especialista en el tema. Okay. Yo lo hago porque son necesidades tuyas, pero no son tus actividades primordiales. Entonces, la idea es que tú evites hacer cosas que no te corresponden. O sea, es especializado cuando no forma parte de tu cadena de valor o de tu core business o de tu actividad primordial. Así es. O tu generador de valor en la cadena. No necesariamente, porque incluso yo podría ser especialista en el mismo tema que tú llevas a cabo. Que forme parte de la cadena. Pero normalmente se tendría que recurrir a la subcontratación para sustituir actividades no prioritarias. Porque es la esencia, ¿no? O sea, es un concepto, más que legal, es administrativo el tema, ¿no? Aunque finalmente tiene repercusiones legales. Entonces, ¿sería especializado en donde el empresario acude? Quiero entender. ¿Lo contrata o porque él no lo sabe hacer? ¿O no lo quiere saber hacer? ¿O no lo quiere saber hacer? Así es. ¿O sencillamente es algo, pienso yo, temporal, ¿no? O sea, tampoco... Pues podría ser permanente, ¿no? O podría ser permanente. O simplemente no lo hace tan bien como el contratista. Como la otra empresa. ¿Sí? Cuestiones tan sencillas como la limpieza. O sea, no depende de la actividad, ¿verdad? No depende de la actividad, depende de que quien te está brindando el servicio sea especialista en el tema. Ok. Hoy tú sabes contratar personal, a pesar de que se dice que no hay empleos, a pesar de que se pudiera decir que la gente no puede llegar a
a conseguir un trabajo como lo requiere. A veces para las empresas también suele ser un problema conseguir personal. Y capacitado. Capacitado sobre todo, ¿no? Sí. ¿Por qué el empresario decide contratar un outsourcing? ¿Cuál es el origen de su decisión? Siendo muy objetivos, muchas veces se busca el ahorro de o sea, de la el parte empresario fiscal, ¿no? dice, de cada peso que yo le doy a mi trabajador, prácticamente el 70% es carga fiscal, ¿no? Entre carga social y carga fiscal, prácticamente de 100 pesos, 70 y qué, ¿te gusta? 70, 72, 75 es carga social y carga fiscal. Entonces el empresario sí busca contratar al personal del contratista. Muchas veces sí. Para ahorrarse esa carga fiscal o disminuirla. Sí, hay muchas veces que se busca el concepto bajo esa filosofía. Siendo idealista, yo creo que la búsqueda esencialmente tendría que ser hacia personal capacitado en ciertas funciones. Y si se aunque no hubiera un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal, pero entonces tendríamos que pensar en otro tipo de beneficios, que la gente que yo traigo me implica a mí un ahorro en la parte administrativa, en la parte de selección, de reclutamiento, de contratación, la capacitación, incluso el concepto que manejamos hoy en esta teoría que exponemos aquí, administración integral del capital humano, precisamente es una teoría que refiere a ello. A ver, explícame. Y ese es el tema del... ¿Cómo debería de ser? A ver, el empresario tiene un origen de contratar. Yo me imagino que hay varios argumentos para el empresario de tomar la decisión de contratar a un contratista o de manejar un esquema de outsourcing. El primero es obviamente evidente, el ahorro de la carga fiscal, el ahorro fiscal. Así de lo es. que le cuesta al empresario absorber la nómina de manera directa. Esa es la primera parte, ¿no? Yo me imagino, esa es la primera decisión que pasa por el empresario. Oye, ¿por qué vamos a contratar a esta empresa de servicios? Así es. Pues nos vamos a ahorrar impuestos. ¿Podría Así ser? es. Sí. Por ejemplo, quiero pensar, contratamos a esta empresa para ahorrarnos la PTU. Podría ser uno de los temas, ¿no? ¿Es un argumento? Es un argumento, aunque, y hoy sabes, ¿no? Hoy hay muchos problemas y hay muchas contingencias en la subcontratación que no se implementa adecuadamente, ¿no? Correcto. O sea, incluso las modificaciones de 2012, la adición de esta fracción 4 bis al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, deja entrever un poco el sentido o la búsqueda que tiene la autoridad de vincular al outsourcing con el pago de utilidades de la otra empresa. Como una entidad económica, como una unidad económica, así es, de alguna manera que ese está... artículo del 16, ¿no? De la Así Ley Federal es. del Trabajo los busca vincular, aunque no sea precisado, pero hay riesgos y ha habido incluso ya controversias laborales, juicios resueltos, en donde se concede razón al trabajador. Sí, exacto. O sea, quiero entender el origen A ver, entonces el empresario dice, yo no puedo deducir la PTU, solo puedo disminuir la PTU. Así es. Pero si yo contrato al personal en otra empresa, que se llama contratista, entonces yo puedo deducir el 100%. ¿Ese es un argumento? El 100% de las prestaciones exentas, en contexto, ¿no? De acuerdo. Todo lo exento, en términos de la fracción 30 hasta del 28, sí, es parcialmente deducible. Ok, de es acuerdo. una limitante, Sí. un argumento, incluso un argumento de venta para quien ofrece el O servicio. sea, la ¿no? deducción del 100%, si yo contrato una empresa, sería no solo la parte grabada, sino también la parte exenta. Así es. Y además puedo deducir la PTU, que hoy no la puedo deducir de manera directa. Y no la puedo vincular con la productividad, ¿verdad? Bueno, es que si la vinculas con productividad, sería parte del salario, ¿no? En términos Exacto. de la O sea, definición no del la salario. puedo dar a quienes sí trabajan, simplemente es pareja. Así es. Okay. Así Entonces, es. una decisión mía del empresario es, bueno, contratamos una empresa de servicios en un régimen de subcontratación. Así es. Y yo ya tengo un beneficio de la misma deducción. Así es. En términos de deducción, hay una deducción plena, hay un control, de cierta forma, de las deducciones. Sí. En lugar de dar reparto de utilidades, por ejemplo, yo podría pagar en función de productividad. A ver, ok. A través de bonos, a través de cualquier otro concepto y, bueno, ver de qué forma se repercute ese concepto, pero ya sería una decisión y no una obligación. Hablar de este concepto muchas veces es un tema delicado. Sí. Porque hay quien piensa que la planeación es entonces
con otro objeto, ¿no? Obtener una ventaja fiscal. Hablaba mucho tu papá de eso, ¿no? Sí. De la famosa razón de negocios. Sí. O sea, ir más allá de la búsqueda de un beneficio fiscal, de un planteamiento de carácter corporativo. Bien. A ver, háblanos de eso. ¿Cómo debería de ser la decisión? ¿Por qué separamos al trabajador de la empresa y lo delegamos en un tercero? A ver, sí. Bueno, pues precisamente por esa búsqueda del capital humano, que es el tema que hoy platicamos. ¿Qué es el capital humano? El tema a veces suele confundirse, ¿no? Parece un término de moda. Hoy todo el mundo habla de capital humano y lo hace equiparable a recurso humano o a personal o a conceptos de este tipo. Talento. A talento. El capital humano propiamente es talento, ¿no? Más que la persona es talento. En el estudio que hicimos, precisamente nos remontamos a los orígenes de la economía. Por ahí leímos un poco de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y entonces encontramos que él decía que cuando compras maquinaria, cuando adquieres equipo, ese concepto en términos de los factores de la producción le llamas capital. Capital, tierra y factor humano o fuerza de trabajo, que eran los factores de la producción. Pero él decía que así como la maquinaria sufre adecuaciones y mejoras, la persona también. Y que a ese concepto se le podría llamar o se le podría dar un alcance equivalente al capital. No tanto a la persona, pero sí a los talentos y al desarrollo de sus facultades que se pudiera crear. Entonces, bueno. O sea, si no desarrollas al talento y no haces que evolucione en una mejoría, ¿tendrías solo la decisión fiscal? O sea, ¿no tendría razón de ser? La especialización. La especialización. Finalmente volvemos al mismo concepto, la especialización. Yo no lo hago, ¿no? O sea, decir, yo no lo hago, o él lo hace mejor que yo. Así es. O lo que él hace no tiene que ver con mi actividad primordial o mi core business. Los sistemas, ¿no? Que hoy los sistemas. Hoy es un tema que avanza a una velocidad no es mi negocio, ¿no? La típica frase de zapatero a tus zapatos, oye, pues no es mi negocio, ¿no? No es mi negocio, pero hoy quien no está con la tecnología no está en el mercado, y eso pasa prácticamente en todas las actividades económicas, ¿no? Nosotros que estamos en ¿En qué otra actividad, por ejemplo, se justifica? Ya me dijiste una, en la tecnología. Lo que hacemos nosotros, los servicios contables, los servicios fiscales, los servicios legales. Originalmente, la limpieza, la seguridad. Servicios que implican un grado de especialidad y una contingencia para la empresa y una expertise, ¿no? Donde hay una expertise. Incluso partir desde la búsqueda del personal. O sea, ir a las fuentes y seleccionar a la persona, después hacer un proceso en la parte de reclutamiento, seleccionar a la persona, hacer los exámenes adecuados para que la gente realmente sea tan productiva o tan capaz de desarrollarse como lo necesitamos en la empresa. La contratación, que a veces las contrataciones en las empresas también tienen espacios, ¿no? Sí. Tienen espacios ahí donde se presta que existan muchos errores. Y a partir de ahí la gestión del capital, la gestión del talento, ¿no? Capacitarlo, desarrollarlo. Pero además en este proceso que estudiamos, decíamos, esto lo desarrolló Adam Smith, pero después 200 años hay 2 premios Nobel de Economía, Theodore Schultz y Gary Becker, que hablan de capital humano nuevamente, y con sus estudios incluso promueven que esto ocurra en las empresas. Dice, oye, es que este es un tema que originalmente compete al Estado, pero que posteriormente tendría que apoyarse con el trabajo de la iniciativa privada. Entonces ellos tienen que empezar a desarrollar al capital humano, lo dejan a nivel de teoría, y hoy lo que tratamos de hacer es que haya una aplicación práctica del concepto. O sea, está demostrado, hay incluso estadísticas de la OCDE que dicen que los países que más desarrollo tienen, coincidentemente son los países que están más educados desde los orígenes de la gente, ¿no? En México ha sido un trabajo que le hemos delegado totalmente al Estado, y hoy nos damos cuenta de que el Estado no puede dar toda la educación que requiere la gente, y esa es una condición que incluso establece las características del nivel de ingreso que pueda tener la persona en su vida ordinaria, ¿no? ¿Qué otra condición manejabas? 3 condiciones para que haya un régimen de subcontratación. Bueno, decíamos que no sean todos los trabajadores, que sea especializado el servicio. Ok. O sea, que sea parcial. Sí, que sea parcial. O sea, limitar la subcontratación a ciertos sectores de la empresa, que esté especializado. Y la última, en la exposición de motivos, incluso así se plantea en 2012, es que no contrates o que no subcontrates trabajadores iguales o equivalentes
a los que tienes dentro de tu estructura. Que no hagan lo mismo que actualmente lo haces, sino para qué lo quieres. Ellos fundamentaban, dice, si tú eres especialista en algo, ellos fundamentaban en el trabajo de los bancos de aquel entonces y decían, oye, si tú tienes cajeros, ¿por qué subcontratas cajeros? Y ahí había una razón, digo, de histórica de los bancos, ¿no? Es que los cajeros de los bancos de aquellos años de los 70s, 80s, 90s eran trabajadores que tenían acceso a prestaciones que no había en otras empresas. Seguro de gastos médicos, 40 días de aguinaldo, vacaciones equivalentes, prima de vacación muy alta, seguros de fondos de pensiones y jubilaciones, insostenibles, ¿no? Como son los fondos de pensiones y jubilaciones a veces. Y entonces, ¿qué hago? Recurro a entes externos que me suministren otros cajeros, ¿sí? Y entonces rompo con un principio fundamental del derecho laboral. O sea, no puedes remunerar de manera distinta a trabajadores que hacen lo mismo. Y están sentados uno junto al otro. Este es un cajero con prestaciones de ley y este es un... A ver, eso está interesante. Entonces, para que nazca, no son requisitos, me imagino, son condiciones de alguna manera para mantenerse, ¿no? Sí, el tema es que son condiciones que en caso de fracturarse te remiten a que el contratante, es decir, el beneficiario del servicio, se considere como patrón para todos los efectos legales. Ok. O sea, si tú quieres dejar de ser el patrón en este esquema de subcontratación. Así es. Para que se acredite plenamente. Para que se acredite tienes que cumplir con 3 condiciones. Con 3 condiciones. La primera es que la decisión de subcontratación no puede ser por el total de los trabajadores. Así es. O sea, si un empresario, pero para los que nos ven, nos escuchan, si un empresario dice, vamos a pasar a toda la nómina a esta empresa, ya no sería parcial. Ya sería total. Entonces, él no dejaría de ser patrón no dejaría de ser patrón de esos trabajadores. Así es. O sea que cuando hablamos de un régimen de subcontratación... Sí, que la esencia no es me los llevo, ¿no? Eso es en las condiciones en que se da la operación. A ver, La esencia es que tú recurres a mí para que yo te suministre personal. Sabemos que en la práctica tú tienes tus trabajadores, yo te vengo a ofrecer el servicio y me los llevo. A ver, eso es muy interesante. ¿Habría esa sustitución patronal? O sea, si yo tengo trabajadores y luego el día de mañana yo hago una sustitución de patrón y ya el contratista se vuelve patrón de ellos, ¿eso existiría en ese tema? Sí, o sea, propiamente las condiciones incluso tendrían que ser así, ¿no? Okay. O sea, yo me subrogo en las obligaciones que originalmente tenía aquel y yo me hago de los trabajadores. Y yo me hago cargo de esto. Así es. Para no tener plantilla nueva, pues. O sea, yo tengo 10 trabajadores y ahora yo te los paso Se los delego a un especialista. Se los delego a un especialista para que los capacite, para que los forme, para que ¿no? Y desde que los contrate, ¿no? Ya pasamos unas fases del proceso, como es la del reclutamiento. Y la selección. Pero partimos de la contratación y de ahí en adelante pues ya soy patrón. Estoy pensando, por ejemplo, en una empresa insourcing, ¿no? Así es. Es una empresa de grupo, ¿no? En donde, bueno, así es. Esa decisión que comete el empresario de pasar a su plantilla de personal solo para ahorrar un tema de PTU, ¿sí cumpliría? Es que volvemos al concepto original. O sea, dices insourcing, tercerización, outsourcing o cualquier otra denominación que le podamos dar son conceptos que no están contemplados en ley. O sea, sigue siendo trabajo. ¿Cómo debería de ser entonces que la ley lo pudiera regular y contemplar? Sigue siendo trabajo en régimen de subcontratación. Ok. Y por consecuencia tendríamos que implementarlo como... Y hay algunas modalidades, o sea. Pero a mí lo que me conviene es cumplir con ese régimen a rajatabla, ¿no? Claro. Para darle una certeza jurídica, ¿no? Sí, es que aquí ocurre una cuestión en primera instancia. Se rompe un esquema planteado en ley y por lo tanto el contratante es patrón. ¿Y qué implica? Que le pague salarios. Y diría él, ya se los pagué a través de la empresa de subcontratación. Sí. Implica que pagues las cuotas de seguridad social, ya también las pagué a través de él. Que pagues Infonavit, ya también lo pagué. Impuesto local, ya lo pagué. Entonces ahí podríamos hablar de que no incumplo. Oye, reparto de utilidades. Sí, bueno, no se lo pagué, pero acá el concepto sí es distinto, porque las utilidades que le corresponden en todo caso son del contratante, y eso sí pudiera ser preocupante o pudiera no serlo. Que a lo mejor puede haber una estructura, una planeación corporativa en donde pues las utilidades quizás de alguna manera no manipula, sino hacer una planeación corporativa. Haces equilibrada una planeación corporativa. Y a lo mejor ese no es un problema que de facto sea importante. O sea, la PTU ¿no le ves tú algún problema de que sea la principal justificación para tomar? Si pudiera no ser la principal preocupación, pero en caso de no cumplir con las condiciones, hay por ahí
criterios ya que ha tomado la autoridad fiscal, en particular el SAT, Sí. en donde hay criterios normativos que se publicaron en mayo del año pasado, Sí. ya se estaba aplicando desde antes, en donde el SAT llega a revisar, en donde ubica que existe la subcontratación. Ellos le llaman outsourcing y meten a todos en el mismo cajón. A las cooperativas, a las del 15A, a las sociedades en nombre colectivo, a todos los meten en el mismo cajón y dice, detecta en primera instancia si hay un régimen de subcontratación o algo parecido. ¿Cómo lo ubican? En función de las balanzas de comprobación o en función de información que ellos tengan de las empresas. O sea, ¿qué es lo que quiere de alguna manera la autoridad fiscal? Primero, determinar si existe. A ver, entonces, primero, a ver, que haya jurídicamente que exista un régimen de subcontratación. O algo parecido. Ellos lo ubican. O algo parecido. Ellos ubican porque encuentran que una empresa que regularmente tiene ingresos de cierto nivel no tiene en su estructura financiera A ver. un renglón de sueldos, por ejemplo. Oye, esta empresa tiene ingresos, no tiene sueldos, no tiene seguridad social, pero sí tiene servicios, pero sí tiene intangibles, pero sí tiene... Y lo ubica. ¿Y ahí no cumpliría con esa condición de parcialidad? No, ahí apenas supone la autoridad que algo está mal. Muy interesante. O si el ingreso no es equivalente al sueldo, a los sueldos que están manifestando, encuentra que hay ahí una inconsistencia. Hay un procedimiento, te decía, que se publicó en mayo del año pasado, en donde dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, pues manda a alguien que se pare allá afuera, que esté viendo en la empresa cómo se comporta, y si ves que entra personal y si ves que algo está pasando, porque sí tienen gente, pero no la están reflejando en la información que están plasmando. Entonces, ¿cómo tendría que ser la información? ¿Tendría que tener los elementos propios? Pero es que puede ser así, puedes tener sueldo muy bajo. Ajá. ¿Por qué? Porque subcontrato. Ok. Pero dice el SAT, hasta ahí no hay nada irregular. Ok. Dice el SAT, entonces vamos a ejercer facultades de comprobación orientadas a ver si está debidamente implementada esta subcontratación. Entran y entonces empiezan a revisar los documentos y dice, bueno, lo primero que tenemos que revisar es que se cumplan las 3 condiciones del 15A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que jurídicamente exista. Así es, y que esté debidamente implementada. A ver, explícame eso. Entra la autoridad y dice, préstame tus documentos. Oye, ¿dónde están tus trabajadores? No, yo no tengo. Tu registro patronal no tengo. Entonces todos están allá, sí, ya rompiste con el primer requisito. Sí, entonces tú eres patrón. Eso. Tú eres patrón. O sea, no hay parcialidad. No hay parcialidad. No hay contratación parcial. Así es, rompiste. Es total. Por lo tanto, no hay régimen de subcontratación. Rompiste con el 15A, tú eres el patrón. Okay. Y bueno, y al SAT, ¿qué le importa, no? Porque incluso hay recomendaciones de a lo mejor el contratista reconoce que es el patrón. Es que eso ya no es importante porque rompió con las condiciones. Bien. O sea, nació mal. Nació mal. Bien. El contratista va a decir, yo soy el patrón, y va a decir la autoridad, sí, Bien. pero rompiste con las condiciones. O no me demuestras la especialidad, que esto es muy recurrente, a ver, ¿no? ¿cómo se demuestra la especialidad? Porque yo finalmente tengo una estructura orgánica, yo tengo posiciones que debo cubrir, yo tengo ciertos elementos para decir, oye, yo necesito una persona de sistemas o necesito gente de limpieza. ¿Dónde está en tu estructura? Aquí está. Pero como no lo voy a hacer yo, entonces recurro a un externo que lo hace. Y entonces él, con los elementos documentales o materiales que me presente, que los contratos de los trabajadores, un perfil de puestos de la gente que va a cubrir esas posiciones que yo requiero, la misma acta constitutiva en donde se plasma que él es apto para llevar a cabo los servicios, más un contrato debidamente elaborado. Entonces son elementos porque no hay ninguna ley que me diga cómo acredita la especialidad. O sea, no me dice nada. No dice nada la ley, pero yo tampoco podría cerrarme y decir, no dice la ley, entonces yo no lo cumplo, porque entonces me meto en un tema de acreditarlo materialmente en una controversia cuando lo puedo hacer desde antes. ¿Cuál sería, por ejemplo, lo más fácil para acreditar la especialización? Yo no lo hago, por ejemplo. Y nos peleamos, y después lo hago y te lo demuestro en un juicio. O sea, yo creo que... O sea, yo no hago esa actividad, por eso la contrato. Así es. ¿No? O sea, yo no la hago, ¿no? Pero eso no quiere decir que el otro sea especialista. Ese es el tema. Entonces, ¿bastará con que yo no la haga para que sea especializado? No, o sea, porque yo tengo que demostrar que el otro es especializado. O sea, yo tendría que ir soportando documentalmente. ¿Pero el contratante tendrá que demostrarlo o el contratista? Lo que pasa es que es un tema de los dos, ¿no? Yo creo que los dos tendríamos que buscarlo. Yo como contratista que estoy trabajando adecuadamente, tendría que darle esos elementos de certeza a mi cliente y que él lo pueda operar. Y después no tener ninguna controversia. La especialización. Ni él ni yo. O finalmente que tenga trabajadores iguales o equivalentes. Pasa mucho en ciertas épocas del año. Mi secretaria trabaja en esta empresa, en el contratante y en el contratista a la vez. No, haciendo lo mismo. Yo tengo una secretaria contratada yo
y tengo otra secretaria que estoy subcontratando. O la misma, en 2 empresas. Pudiera ser, pero bueno, el tema ya es de 2 empresas. Pero por ejemplo en diciembre que por temporada navideña o necesito más vendedores, pero yo tengo vendedores que ordinariamente trabajan conmigo. Subcontrato a los vendedores, rompo con la tercera condición. Porque tengo trabajadores iguales o equivalentes aquí y aquí trabajadores iguales o equivalentes subcontratados. Todos son que no míos. depende de la persona. Puedo tener la misma persona en las 2 empresas, pero puedo tener una diferente, pero hacen lo mismo que yo. Sí, o sea, aquí lo que no se puede es tener trabajadores iguales, contratados y trabajadores subcontratados. Bien. Vendedores fuera y vendedores dentro. Porque se supone que yo soy especialista en vender. A ver, yo soy contador y tengo un despacho de contabilidad. ¿Yo no puedo contratar a contadores? Subcontratar. ¿Subcontratar? Estrictamente no. Salvo que Salvo tuvieran que sea una funciones contabilidad distintas. diferente, por ejemplo, contabilidad en costos. Tendría que yo buscar elementos para Auditoría. para desvirtuar que son iguales o equivalentes, ¿no? Si este es contador y este también es contador, pero este ejerce funciones de cuentas por pagar, por ejemplo. de Bien. cuentas- ¿Y eso quién lo tendría que demostrar? ¿El contratante? Sí. Es que en el proceso que te comentaba llega el SAT y revisa al contratante. Ajá. El pagador. No, al contratante, Al al contratante. cliente. Ah, perdón, sí. Revisa al cliente, entonces dice, a ver, Sí. ¿tienes a todos en el outsourcing? Sí, rompiste con la primera condición. Ahí está. Y entonces... Es la primera condición. La primera condición, y con esa basta para que se rompan. ¿Ya para qué le sigo con las otras 2? O sea que no podría haber un outsourcing total Así es. para efectos de la ley laboral. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de actuación de autoridades fiscales. Llega la autoridad fiscal, no cumpliste con las condiciones. Y lo que te comentaba es, bueno, y el contribuyente podrá decir, bueno, ¿y al SAT qué le importa? Si el tema es laboral, no fiscal. Ok. Lo que ocurrió es que muchas empresas, abusando de los esquemas de outsourcing, ahí sí hablaríamos de outsourcing, pues ya sabes que a veces hacen cosas raras, ¿no? Les pagan, devuelven IVA, cosas que se llegan O sea, a manejar. toda la parte de, empezando por desgravarlos, ¿no? Algunas situaciones de este tipo. Ajá. Y entonces el contratante comienza a tener saldos a favor incluso. Ok. ¿Qué hace? Los piden devolución. Ok. Entonces, en términos del artículo 22 del Código, cuando un contribuyente pide la devolución, la autoridad tiene facultad para ejercer facultades de comprobación respecto de esa devolución en particular. Bien. Sí. Entonces llega la autoridad, te revisa, oye, las condiciones de tu 15A no cumplo la primera, pero ¿a ti qué te importa? Y entonces el razonamiento del SAT es el siguiente. Dice, Sí me importa. ¿Mandé? Sí me importa, ¿no? Sí me importa, dice el razonamiento es el siguiente. O sea, a ver, tú le pagaste a él un servicio de subcontratación. Un servicio en donde él va a traer a sus trabajadores, te va a prestar un servicio. Pero resulta que como no cumpliste con condiciones, no son sus trabajadores, son tus trabajadores. En términos del artículo primero de la... No cumpliste con alguna de las condiciones. Así es. En términos del artículo primero de la ley del IVA, son actos o actividades grabados, en primera instancia la enajenación, en segundo lugar la prestación de servicios. Y el artículo 14 de la ley del IVA dice que los servicios grabados con IVA son los servicios independientes, entendiendo como tal a los que no están subordinados. Entonces dijo, tú le pagaste a él para que le pagara a tus trabajadores. Entonces el servicio no es independiente, es subordinado. Y entonces la operación... No obstante que yo no puedo tener una relación personal subordinada entre morales, ¿verdad? No, pero es que lo que está ocurriendo aquí es que tú le das a él el dinero para que él se lo pague a tus trabajadores. O sea, es un mandatario. Así es. Casi. Prácticamente es el nivel que alcanza una vez que no se cumplen las condiciones. O sea, te puedes convertir en un mandante mandatario, ¿no? Nada más, Así es. oye, pues págame nada más, ¿no? Así es. Pero a quien le estás pagando al final del camino es a tus trabajadores. Ok. Entonces no hay IVA. Bien. Sí, y entonces el IVA que pretendes acreditar no es acreditable. Sí, entonces la devolución que pretendes recibir no te corresponde. Y más allá de eso me debes dinero. El tema es que esto ya se elevó a controversias judiciales. Y a lo mejor te puede decir la autoridad y no lo pudiste deducir porque no me retuviste el impuesto. No ha llegado a esa parte porque hoy lo que trata de evitar es que no le devuelvan IVA. Pero estoy totalmente de acuerdo. En algún momento podría decir... Y además no lo puedes deducir porque no le retuviste al trabajador. Y el impacto sería más fuerte. Porque el IVA es del 16 y a lo mejor ahí decimos, sí, pero ya lo tenía. Sí, nada más que sí me dicen que además es no deducible, el impacto es del 30%. Y además, pues por ahí tiene un impacto en que crece la base de reparto de utilidades de trabajadores que yo no consideraba y que ahora sí son míos. Y ahí nos metemos a otro tema de volver a calcular una renta gravable que a lo mejor ya no existe, porque ya a lo mejor ya pagué la PTU. Otra controversia, ¿no? Va a dar lugar a toda Y una ese determinación. procedimiento para determinar la renta gravable que ya tomé
y que después voy a tener que volver a... Este procedimiento en caso de que un trabajador me gane, la PTU, porque se configuró una unidad económica, no existe en la ley. ¿No? O sea, no hay un procedimiento al respecto, ¿no? Pero por eso hoy, con el impacto del IVA, yo creo que es suficiente para... O sea, para tendrías un costo, ¿no?, de no recuperar tu IVA. Así es. Así es. Y un costo por si un trabajador a lo mejor te pudiera demandar, ¿no? También. O sea, la contingencia laboral. Sí, de contingencias laborales que no tenemos ni siquiera consideradas, porque en términos del D3, yo no creo reservas para obligaciones laborales de trabajadores que no son míos. Financieramente. No habría ese respaldo. No hay ese respaldo, ¿no? ¿Cómo pudiera ganar el trabajador en un esquema de outsourcing? O sea, no todos, me imagino, que pierden beneficios. No, precisamente en este esquema de administración integral del capital humano. ¿Le conviene al capital, al trabajador? Sí, o sea, capital humano es el tema del talento, es el tema del desarrollo, pero en la filosofía que tiene el grupo y que se plasma en este libro, nosotros hablamos básicamente de que hay 4 pilares deontológicos de la administración integral del capital humano, 4 valores en los que se sustenta el esquema que nosotros estamos planteando. La raíz. La raíz, o sea, ¿qué tenemos que darle al trabajador para que el trabajador, además de mejorar sus condiciones personales, mejore sus condiciones para el trabajo? O sea, bueno, pues en primera instancia tenemos que fomentar la educación, es un valor que tenemos inmerso en los valores del grupo. La educación, tenemos universidades con las que tenemos convenio, tenemos una universidad propia, tenemos convenios con una fundación, es un plan que se acaba de establecer este año, a finales del año pasado, este año, en donde toda la gente que tenemos contratada de forma directa en una primera fase va a recibir educación, si no la tiene, educación primaria, secundaria y preparatoria en un programa que abarca 500 horas. Si tú no tienes ni siquiera la primaria, en 500 horas tendrías que estar apto para hacer exámenes equivalentes a los del Ceneval y aprobar primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, toda la gente del grupo va a quedar con ese nivel y de ahí saltar a los programas que estén implementados para la educación profesional. El outsourcing debería, en su esencia, arraigar al capital humano. Es la esencia, porque imagínate que yo estoy invirtiendo en educar a la gente, en darle condiciones de vida para que esté mejor y una vez que esté formado se vaya. O sea, en un modelo de negocio no sería correcto o empresarialmente correcto buscar yo un beneficio financiero. Sí, es correcto, o sea, porque además... ¿Esa sería la decisión principal o tendría que estar aparejada con un desarrollo de ese talento? Es que yo creo que son condiciones que llegan al mismo camino, al mismo final o a la misma meta. El empresario pasa a las personas a otra empresa y aunque ganan a lo mejor el mismo neto, pierden a lo mejor, por ejemplo, en el tema de su retiro. Sí, pero no sé si estés de acuerdo, pero cuando nosotros pagamos seguridad social, los porcentajes que sean, de esa seguridad social que pagamos, solamente hay un 6%, un 6.5% que va para el retiro del trabajador. Y si el trabajador gana 50,000 pesos, o si gana 100,000, o si gana 2,000, recibe la misma seguridad social y los mismos beneficios en materia de enfermedades. Está topado, no puede recibir más. No puede recibir más. Pero no puede recibir menos. No, pero si hay alguna sustitución por algún esquema de previsión social, incluso nosotros tenemos contemplados planes de pensiones privados para los trabajadores, o incluso, que sustituyan ese efecto. O incluso recurrir, porque también se puede hacer, aportaciones voluntarias. O sea, yo no quiero perder todo, pero bueno, yo te puedo hacer aportaciones voluntarias y sustituir en caso de que exista alguna afectación, que normalmente se procura que no exista, que no sea el caso en el concepto. Pero te decía, los pilares es primero fomentar la educación, que eso te lleva como consecuencia talento, fomentar esquemas de salud adicionales a lo que establece la ley. Complementarios. ¿Cómo qué? ¿Seguro de gastos médicos? Seguro de gastos médicos menores, por ejemplo. Okay. Hay un seguro de gastos médicos menores, en donde... ¿Seguro de vida? Hay un seguro de vida, hay un seguro de fallecimiento, una ayuda de fallecimiento, en donde la empresa ¿Un seguro de retiro? Hay seguros de retiros privados, ¿no? Tienen un costo, hay una aportación por ahí, pero ese lo puede llevar el trabajador a donde se vaya. Bien. Es personal del trabajador. Entonces hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de deporte. ¿En deporte qué, por ejemplo? En deporte hay convenios con múltiples instituciones deportivas alrededor del país, pero también hay instituciones deportivas que pertenecen al grupo.
incluso más allá de México, fuera de México. Se acaba de adquirir, por ejemplo, hace un par de semanas un club deportivo en Perú. Y entonces el trabajador realmente sí se está arraigando. O sea, sí, tenemos convenios mucho más justa. Si yo cumplo, quiero pensar que si yo cumplo con los requisitos legales para establecer un régimen de subcontratación y el régimen de subcontratación verdaderamente hace una administración Así es. de ese personal y lo convierte en capital valioso. Capital humano, sí. Capital humano. Le desarrolla un capital humano, es la persona. Le desarrolla el capital. Y tiene aparejado y ese desarrollo humano. hace que él sea mejor persona y mejor trabajador. Así es. Esto sería indispensable, no solo para el patrón que tiene el beneficio pues, fiscal, inclusive de la deducibilidad, sino que el trabajador se estaría manteniendo en un régimen prácticamente alternativo, mucho más valioso que lo que el patrón de origen le pudiera dar. Así es. Tendría que justificarse de esa manera. Sí, de hecho el planteamiento en la Administración Integral del Capital Humano no es sustituir al patrón, no es hacer un cambio de empleador original, es hacer una alianza con la otra empresa. Nosotros hacemos alianzas con las empresas de tal forma que ellos tengan mejores personas dentro de su institución, que ellos tengan un mejor servicio y que además el personal que esté trabajando en cualquier empresa tenga un arraigo importante para la misma. El trabajador no se quiere ir. O sea, el trabajador tiene tantos beneficios para él, para su núcleo familiar, para su entorno, que no se quiere ir. O sea, él tiene la oportunidad de nacer como un auxiliar contable, como algunas nos tocó a nosotros, y finalmente terminar. Hay ejemplos, hay casos en el grupo que hoy son socios del mismo, ¿no? Y ese ya es una estrategia que cada empresa tendrá que diseñar como traje a la medida. Así es, hacemos trajes a la medida. Para incentivar a ese personal y se justifique la decisión de negocios. Así es. O la decisión de empresa, ¿no? Así es. Con un ingrediente de responsabilidad social, ¿no? Me parece. Tiene una carga de responsabilidad social. Ajá. La empresa está reconocida como empresa socialmente responsable, de los mejores lugares para trabajar. Tiene múltiples condecoraciones, múltiples reconocimientos como una empresa que está preocupada en términos reales de conformar ese capital humano. Existe ese modelo, esa estrategia. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer de entrada un contador normalito de pie, en donde se ve que en su empresa se encuentra facturas de una empresa de servicios? De entrada, como que la letrita A, a ver, primero tendrías que confirmar que nace el régimen de subcontratación con esa empresa. Así es. ¿No? Una vez que dejes de ser el patrón a través de que cumples con los requisitos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, entonces ya de alguna u otra manera, y ahora tendrá que asegurarse que el contratista aceptara que es el patrón y asumiera su responsabilidad laboral. Sí, lo asume, pero más allá de asumirlo, porque contractualmente tiene que estar documentado. Porque el fisco va a llegar y decir, a ver, ¿quién es el patrón, no? Sí, aunque ya hoy bajo esta perspectiva, ya no es tanto que digan quién es el patrón, porque tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a decir que yo soy el patrón. Pero si no están establecidas las condiciones... ¿Quién es el patrón? ¿Soy yo el patrón? Ahora déjame confirmarlo. Así es. ¿No? Y si no se confirma, más allá de lo que podamos manifestar incluso contractualmente... No, es que va a decir, bueno, no eres para mí el patrón porque no nació el régimen jurídico, el régimen de subcontratación. No está debidamente implementado. No está debidamente implementado y no cumplió con los requisitos. Entonces, a los que nos ven a ver, primera pregunta es, ¿ya revisaste que todos los pagos que le hagas a empresas de servicios cumplan con esos requisitos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Sería hoy la primera parte. Primera parte. Y hoy saltamos a una segunda parte. A ver. Desde 2017, ¿sabes? Se modificaron los requisitos de deducción. Eso, a ver, háblame de... Y los entonces, ya nació. Tú como asesor, como experto que lo eres. Pues ya nació el régimen. Ahora, a partir de 2017, ¿qué tengo que cuidar? A partir de 2017 hay un cambio a la ley de renta y un cambio a la ley del IVA, en donde se establecen nuevos requisitos de deducción para efectos de renta y nuevos requisitos de acreditamiento para efectos de IVA. Un tema complejo porque establece el artículo 27 en la fracción quinta que una empresa que recurre a un régimen de subcontratación, la contratante, debe pedirle a la contratista que le entregue una serie de documentos. Hay mal definidos quizá, pero se pide una copia del CFDI de los trabajadores,
sin que pudiéramos saber que es una copia, ¿no? Porque no sé si hace referencia al Es una representación impresa. O es el XML. Es una copia. La ley habla de copia, ¿no? Hay una copia, pero además después me dice, y el acuse de recibo de que el trabajador tiene el comprobante en sus manos. Bueno, ¿y cómo recurro, cómo obtengo ese documento, no? ¿Y tendría que tener la firma del trabajador? Pues no tienen las firmas de los trabajadores, ¿no? Pero también sería tanto como pensar que todos los trabajadores tienen un correo electrónico o acceso a una computadora. De entrada es totalmente ajeno a la realidad. ¿Cómo podría comprobar entonces que yo recibo una copia de ese CFDI versión, ¿no? 1.2? XML. Yo tendría que comprobarlo como con un envío a estos trabajadores, o ¿cómo lo puedo hacer? Es que es complicado, ¿no? Hay que recordar que en términos del artículo 29 del código dice que mi obligación es entregarle un XML al cliente o usuario de los comprobantes, y que si él me lo pide le entrego un PDF. El trabajador no me lo va a pedir quizá. Pero, en todo caso, y así está contemplado en facilidades, si yo no le entrego el comprobante, por lo menos debiera darle la posibilidad de acceder a un dispositivo, a un Ponerlo portal, a disposición. Ponerlo a disposición. Ajá. Una recomendación que nosotros normalmente hacemos es, bueno, si no se lo vas a entregar o si no se lo estás entregando, genera un portal. Bien. Donde pongas ahí todos los archivos. Y entonces dile al trabajador que a partir de ese momento, con este usuario y con esta clave, vas a poder entrar a descargar tus comprobantes, y que, bueno, pues queda ya a tu disposición para los efectos legales conducentes. ¿Y esas copias contratante, yo genero esas copias también para mí? Sí, el contratista. ¿O la relación? El contratista se los tiene que suministrar, previa petición del contratante. Okay. Yo sugiero que desde que se establece la relación, se pacte contractualmente, y ya sin necesidad que estemos pidiendo, le mandes tú copia. Para evitarnos ese proceso. Oye, es que no me lo pediste, ¿no? Ok. Yo te entregaré eso cada mes. Así es. Ok. Siguiente requisito. Eso es copia de CFDI, versión 1.2 de los trabajadores que prestaron el servicio al contratante. Sí, versión 3.3, complemento 1.2. Bien. Pago de las retenciones. Bien. Se supone que si le pagaste a los trabajadores, en muchos de los casos se genera una retención, se entrégale copia de las retenciones a la contratante. El tema aquí es que la contratista no tiene un solo cliente normalmente. O sea, ¿cómo sé que lo que ella pagó de retenciones son de mis trabajadores? O sea, no hay forma, porque si tú recuerdas el formato de DIP, pues nada más dice el pago total. Retenciones, aplicaciones, que puede ser una compensación, un subsidio, lo que sea. Diferencias, sí. O nada, o no pago nada, ¿no? Oye, si el pago 0 podría ser correcto y el pago de 10 millones podría ser incorrecto, ¿no? O sea, no hay una referencia ni... No hay un segmento, no puedo segmentar lo que me corresponde a mí contratante. Así es. Tendrá que él nada más ser contratista mío. Tendrá que tener nada más un cliente y soy yo, ¿no? Que pudiera ser yo. Y eso, pues, en la práctica... Y no existe, porque si es un verdadero outsourcing, pues tendría mucho más cartera, ¿no? Así es. Entonces, eso no lo puede confirmar. ¿Qué quiere lograr el fisco? ¿Que la retención de los trabajadores...? El planteamiento de origen yo creo que... no es malo. No se estudió, no se diseñó de forma adecuada, tan es así que, bueno, el cuarto requisito es y que te entregue copia del pago del Seguro Social. ¿Pero qué quieres? ¿El mensual? Porque finalmente el bimestral se deposita a las Afores, el Infonavit ni siquiera está contemplado, entonces ¿qué te entrego? ¿Los pagos mensuales? Pero pasa lo mismo, ¿no? Que las retenciones. En ese pago mensual vienen trabajadores de... Y ahí dice... de todos. Y dice el pago, no dice una relación de los trabajadores. Sino simplemente lo que pagas en el IMSS. Así es. Y puede no coincidir con ninguno de mis trabajadores. Pudiera ser. Y entonces ha habido muchas formas de cumplir. Quién edita un PDF, quién lo hace en una hoja de Excel, quién entrega una relación. Bueno, me ha tocado llegar a ver el absurdo de que cada quien o la contratista hace pagos parciales por cada uno de sus clientes. O sea, se vuelve prácticamente inoperante. O sea, se vuelve inoperante, confuso. Pero además, esto nace en 2017 y en ese mismo 2017 dicen, pero no te preocupes, va a haber un aplicativo y entonces tú con el aplicativo vas a poder cumplir en sustitución de esto, más las obligaciones de IVA que implican que yo te entregue un pago del IVA, en términos del artículo 5º, fracción segunda, y que te entregue una especie de declaración informativa en términos del 32, fracción octava. Sí, con eso cumplimos la parte del IVA. Pero viene del IVA de todo el año. Es que el IVA es mensual, ¿no?
El tema es que el IVA tendría que ser mensual. Y este acuse es anual. No, este acuse también es mensual. Es mensual. En 2017 dijeron, vamos a generar el aplicativo, te metes al aplicativo y ya verás que ahí puedes cumplir con todo de una forma más fácil. El aplicativo es del contratista. El aplicativo es de los dos, porque el contratista se fue postergando de marzo a julio, a noviembre, a diciembre, hasta enero. En enero dijeron, mira, vamos a dejar atrás 2017. Si tú cumples con el aplicativo en 2018, se entienden cumplidas tus obligaciones de 2017. Oye, y entonces le entrego o no le entrego toda esta papelería que estabas... O sea, no, si cumples con el aplicativo en 2018, no. Pero... ¿Me exime o me exenta? Me exime. O sea, me exime, vamos a hablar que... Ya no me lo entregues. Ya no me lo entregas. Bueno, ya no lo obtengas. Así es, pero el tema es que dijeron, empieza a generar el acuse de este aplicativo en este año. Entras al aplicativo, empiezas a generar y... ¿Quién opta por el aplicativo? El contratista. El contratista. El contratante no. No, aunque ya en la práctica el contratante te llega a decir, oye, yo quiero que me entregues los papeles o quiero que entres al aplicativo. Sí, o sea, él lo condiciona como su contrato. Y lo condiciona y su fundamento es que yo pago, ¿no? Entonces, no me lo entregas, no te pago. El tema es que hoy meterse al aplicativo es complejo. Sí. Bueno, entras fácil, lo descargas, lo empiezas a usar, pero hay múltiples inconsistencias que pudieran aparecer. Tan es así que para la declaración anual hubo por ahí una serie de inconsistencias con los comprobantes de nómina del año pasado por el cambio de versión 1.2, 1.1 y se volvió a postergar hasta septiembre hoy el uso del aplicativo. Entonces hoy estamos en esa incertidumbre donde la contratante puede decir quiero los documentos y el otro dice no porque yo me estoy esperando al aplicativo, pero cuando entramos al aplicativo implica que yo marque los comprobantes de los trabajadores que te suministré o que son míos y que están... Pero no te da una claridad. Hay inconsistencias, ¿no? Ahora, si maneja una inconsistencia, con alguna inconsistencia, ¿el contratante deduce? No, es que precisamente el resultado de que aparezca una inconsistencia es que el acuse que obtiene la contratante dice que debido a que existen inconsistencias... Presente declaración complementaria. Los conceptos no son deducibles y el IVA... Cuando el que está mal en muchos de los casos es el aplicativo. No el contratista. No necesariamente el contratista. El orden administrativo, el cumplimiento mensual tiene que ser muy atinado, ¿va? Muy... Sí, o sea, habría que implementar esquemas que realmente te permitan cumplir con el concepto. Pero si ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuántos estarán cumpliendo con el aplicativo? ¿Cuántos? Ahora, es opción para el contratista, ¿verdad? Sí. ¿O es obligatorio porque el cliente se los está pidiendo? El cliente lo está pidiendo, pero yo creo que habría que tenerlo muy claro con el cliente. Pedir el aplicativo, usar el aplicativo y que nos resultan inconsistencias que incluso pudieran no tener nada que ver con mi operación, lo colocan en el riesgo, ¿no? El contratante pudiera presentar un aviso de aclaración o algo para que el fisco le pidiera al contratista que aclare su inconsistencia para yo no perder la deducibilidad. Sí, o sea, eso es lo que tendría, ese es el ideal, ¿no? Okay. Pero encontrar la inconsistencia a veces o reformular un comprobante. O reformular un comprobante que fue del año pasado. O sea, dice, yo te pagué a ti, tú me diste mi comprobante, tenemos nuestro contrato, pero tú hiciste mal algún comprobante del año pasado de tus trabajadores. No tendría que ser un tema mío. No tendría que ser un tema mío y sin embargo me lo están repercutiendo a mí como contratante. Hijo, qué difícil. Porque entonces tienes que hacerlo casi. Así es. Sacar 10 en todo. Y el contratante se va a volver casi el fisco. Sí, porque además nos podemos equivocar en un trabajador. Y ya que haya una inconsistencia. No te dice el aplicativo, estos son deducibles y estos no. El pago del salario. O sea, por un error pierdes todo. Es que no tendría que ser así. Yo creo que hay elementos de defensa, ¿no? Yo creo que hay elementos de defensa porque, oye, es que no es deducible, vengo a revisarte y tu nómina no es deducible. Espérame, es que ¿dónde tengo el error? En este trabajador, entonces no es deducible el pago de ese trabajador, quizá de ese periodo, es más, quizá del año. Qué interesante. Pero no me puedes decir que todo es no deducible. Porque además el impacto podría ser, oye, no es deducible la nómina, que es el principal, y bajo el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Oye, mi Jaime, ¿y el fisco tendrá la misma línea para revisarte las mismas inconsistencias que tiene si el contratista no optó por usar el aplicativo y el contratante obtiene información? Suponiendo que obtiene información, pero pues el impuesto pues no le llegó al fisco.
tomará esa misma posición como asimilando la inconsistencia como si se estuviera utilizando un aplicativo? Sí, podría ser. Es que hoy se vuelve a prorrogar hasta septiembre. O sea, hoy en términos reales no hay nadie obligado a nada. Si tú me dices, oye, dame los documentos que te entregó la contratista por enero de 2017. No me los entregó, entonces muéstrame el aplicativo. Entra hasta septiembre de 2018. No tengo que darte nada. Salvo que el cliente te lo exija. Salvo que el cliente te lo exija. Pues ahí el cliente decide. Pero en términos de la contratante, yo creo que tendríamos que ir estableciendo candados, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no hay que usar el aplicativo, pero sí tendría que trabajar con empresas que estén en esa posibilidad de darme los comprobantes y de darme los elementos para que... de no sacarle el parche, ¿no? Sí, tú lo dices mucho en tus pláticas, ¿no? Con quién estás trabajando, que no te puede cumplir con las obligaciones, pero tampoco me podrían repercutir a mí las obligaciones. Y que no podrá cumplir. Así es. Porque habrá contratistas que de plano no van a poder cumplir con el aplicativo. Así es. A menos que sea obligatorio. Así es. Y entonces a lo mejor siempre tendrá clientes que estarán conscientes de que su proveedor de servicios nunca utilizará el aplicativo. Así es. Así es. Híjole. Pues qué interesante. ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué tendencia seguiría? ¿Cómo verías? ¿Verías un outsourcing certificado? Sí, hay una norma de certificación, una norma mexicana de certificación que se trabajó en un tiempo a partir de 2016 en la Secretaría de Economía. Incluso como grupo participamos en la elaboración de la norma. A mí en lo particular como firma me tocó ser promovente de modificaciones a la norma. Estuvimos ahí en el comité, pero el tema es que en el proceso tendría que haber una revisión de la norma y publicarla posteriormente para su entrada en vigor, certificar a las empresas de subcontratación. El tema es que la norma la detuvo la Secretaría de Economía y a la fecha no hay visos de... No ha habido, o sea, no vemos cercana la parte de la certificación. No ha habido, nosotros hemos pugnado mucho porque se promueva que efectivamente exista la norma de certificación, porque esta te da cierta certidumbre de que la contratista cumple y que además opera con esquemas de calidad. Bien. Porque te puedo decir que prácticamente un 40% de la norma te lleva a esquemas de implementación de gestión de la calidad. Entonces tiene una parte fiscal, una parte financiera, laboral, pero también tiene una parte de gestión de la calidad. Yo creo que sería importante que se retomara. Así le convendría. Convendría, ¿no? Sería un distintivo de calidad para saber con quién estamos trabajando. Hay empresas que, a pesar de que no está la norma, estamos trabajando en la búsqueda de alcanzar esos estándares, ¿no? Es la idea que básicamente tenemos. Pues no tengo duda quiénes se quedarán en el negocio y quiénes tendrán que salir. Claro, tiene que... O por un tema de calidad o por un tema de cumplimiento. Así es. Fiscal, así es. Porque tiene que ser a tiempo completo, bien a la primera. Así es. Y entonces, pues, no seremos contadores normales, ¿no? No, o sea... El que lo haga, pues, no será normal. No, va a ser una excepción muy, muy difícil de encontrar, ¿no? Bueno, pues, señores, muchísimas gracias. Yo me voy a tomar la libertad y además con mucho agradecimiento por haber invitado aquí al doctor Jaime Flores, por supuesto experto en el tema y por supuesto pues uno de los mejores fiscalistas de México, y le vamos a dar un reconocimiento, un pequeño reconocimiento, Jaime, por haber estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, señores, allá, porque nos están viendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado y visto. Nos seguiremos viendo en otra emisión. Gracias, y yo te dejo unos ejemplares del libro para que las personas que te siguen... Maravilloso, a ver qué es que nos ocurre aquí para una rifa o algo así a los primeros que llamen, en fin. Algo se le ocurrirá aquí a GBA. Ese no es problema de GBA. Aquí el problema ya está hecho y es que le damos las gracias a Jaime por habernos traído estos libros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.